Ruta del Emprendimiento 2, que la ventanilla de negocios verdes de la Corporación Autónoma Regional de Guavio, Corte Guavio, tiene para ustedes en esta tarde la presentación del módulo 2. Vamos a iniciar, les estoy compartiendo pantalla para dar inicio en esta tarde de esta estrategia pedagógica como requisito para vincularse a la ventanilla de negocios verdes. Es este proceso que estamos adelantando con todos ustedes para que hagan parte de este equipo de la ventanilla de negocios verdes. Agradecerles por su puntualidad en esta tarde y desearles lo mejor, que ojalá sea muy productivo para cada uno de ustedes y sus emprendimientos se sigan fortaleciendo de la mejor manera. Voy a presentarles la agenda del día de hoy. Les estoy compartiendo pantalla. Tenemos el saludo de bienvenida que está realizando en este momento para todos ustedes. Tenemos la introducción del objetivo del módulo 2, que está a cargo del ingeniero Diego Leandro Cárdenas Chala, nuestro subdirector o su delegado en esta tarde. Como tercer punto tenemos el desarrollo del módulo 2, plan de negocios, a cargo de nuestros profesionales, el ingeniero Diego Leandro Cárdenas Chala, el ingeniero Jaime Perilla, nuestro tecnólogo de apoyo Italiano Acosta. También tenemos como cuarto punto la interacción, dudas y preguntas, que esto se llevará a cabo después del desarrollo del módulo, para que ustedes, si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, necesitan que se les aclare algo respecto al módulo que se va a adelantar, es en este espacio donde ustedes van a utilizar las herramientas que tenemos, levantan la manito, se les da la palabra y nuestros profesionales están atentos a solucionarlas. Y como quinto y último punto, pues tenemos las conclusiones y recomendaciones generales de esta tarde, de este módulo. Quiero presentarles ahí en pantalla nuestros tutores del módulo 2, el semillero Ruta del Emprendimiento de la ventanilla de negocios verdes de la corporación, encabezado por nuestro subdirector, el ingeniero Diego Cárdenas Chala, el ingeniero Jaime Perilla y nuestro tecnólogo Italiano Acosta. La ruta del emprendimiento verde, ahí tenemos hoy nuestro compañero fiel, nuestro guardián del agua, nuestro guardián del páramo, el oso de anteojos, presente durante toda esta recorrido que estamos realizando en este semillero virtual de ruta del emprendimiento verde. Tenemos el objetivo principal, general, de este módulo, que es desarrollar una estrategia académica en el marco del proceso de acompañamiento técnico dirigido a emprendedores y empresarios de la ventanilla de negocios verdes, orientada a su fortalecimiento y al cumplimiento de los criterios de negocios verdes del mar. Entonces ahí estamos en estos pedestales, está nuestro oso anteojos subiendo, 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 y hoy vamos en el segundo escalón, que es el plan de negocios. Esa es la temática que está para desarrollar en este objetivo general. Tenemos la temática del módulo. Entonces, en primer punto tenemos tipo de empresas, el organigrama, manual de funciones, la constitución de la empresa, el árbol del problema, la matriz FODA o BOFA, que también es lo mismo, la misión, la visión, las políticas y los objetivos generales de la empresa. Entonces, son las temáticas de este módulo que se van a llevar esta tarde, y yo creería que si no se alcanza, en el próximo miércoles, en la próxima clase, se estará adelantando también parte de este módulo, porque es uno de los módulos más extensos. Si se pueden dar cuenta, tenemos 3 tutores para el mismo, precisamente por eso. Entonces, continuamos. Este es nuestros destinos, y hoy nuestro destino va a ser la laguna de Siecha, las lagunas de Siecha. Hoy, de la mano del oso de anteojos, vamos a ir a esta importante historia de las lagunas de Siecha. Vamos a hacer un recuento
por encimita de las mismas. Las lagunas de Siecha forman parte del Parque Nacional Chingaza, Natural Chingaza. En el sendero de las lagunas de Siecha está comprendido por los alrededores de las tres lagunas, América, Fausto y Siecha. Los ancestros muiscas de Huasca peregrinaron por estas lagunas homenajeando al agua, la vida y la felicidad. Se dice que en sus peregrinaciones seguían la dirección del sol y fue así como llegaron al territorio del futuro poblado de Huasca. Entonces, eso hace parte de nuestra historia y estas bonitas lagunas hacen parte de un potencial turístico allí dentro de nuestro páramo de Chingaza. Recomendarles, queridos empresarios, las recomendaciones que siempre se llevan a cabo. Por favor, deben garantizar ustedes la buena conexión para que puedan estar muy atentos y muy eficaces en este proceso. Dedicar el tiempo necesario para que puedan participar, para que reciban los tutoriales de la mejor manera y adquieran los conocimientos. Si llegan a tener problemas de conexión, utilicemos el grupo de WhatsApp para informar y de la misma manera pues, estarlos apoyando. También es importante que revisemos el calendario de la plataforma para que estemos cumplidos en las fechas y no nos estemos faltando a las clases. Diligenciar el listado de asistencia que al final siempre se hace para que quede registrado que ustedes participaron del módulo y eso va a ser objetivo a calificar ya para la recta final cuando vayamos a ser graduados. Entonces, participar activamente, tener las cámaras apagadas en lo posible para evitar interrupciones, los micrófonos, por favor, para que evitemos ciertas interferencias, por favor, que los mantengamos apagados. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Vamos a darle paso a... Saludamos de una manera especial al ingeniero Diego Cárdenas en esta tarde de hoy. Y es él quien nos va a iniciar en esta agenda del día con la introducción del objetivo del módulo 2. Ingeniero Diego, tenga usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos, David. Un saludo a todas las personas que se conectan. A ver, yo reviso por aquí. Gabriel, Elis, ¿quién más nos acompaña? Doña María Consuelo, Milena, Nicolás, Nora, doña Olguita. Oiga, Andresito de Racú, qué bueno saludarlos. Jamie, Mariana. Listo, bueno, con las buenas tardes para todos, espero que estén todos bien, que podamos pasar un ratico pues compartiendo como algunos conceptos, esperemos que algunos conocimientos, y claro, esto es un espacio abierto, las personas que por experiencia pues conocen de este tema, que quieran aportar, que quieran apoyarle a sus compañeros, pues bienvenido. De eso se tratan estos espacios, de aprender entre todos, de construir conocimiento, estos temas más de negocios, de lo que son las empresas, aunque más adelante vamos a tener uno tributario y financiero, pero digamos que toda esta línea también se hace mucho con la experiencia, ¿no? Y eso es importante, pues, los acercamientos y las experiencias que cada uno de ustedes han tenido en este proceso. Entonces, aquí en Planes de Negocio, la idea es trabajar un poco con ustedes, ver un poco ese concepto de empresas, principalmente esas diferencias que hay entre las ESALes y las CAL, digamos, las entidades sin ánimo de lucro y las que tienen ánimo de lucro, un poco el concepto de los organigramas, pero más que eso, meternos a la vanguardia frente a lo que son esos mapas de procesos, que es lo que hoy en día eleva, digamos, el nivel de las organizaciones, algo de los manuales de funciones,
la legalización de las empresas. Y esto ya es, esta siguiente parte es más lo que se conoce como una planeación estratégica de una empresa, más enfocado hacia la misión, hacia la visión, hacia esas políticas y esos objetivos que generalmente están fundamentadas sobre una necesidad. Digamos que se llaman árboles de problemas, pero realmente es uno enfocarse en una necesidad que tenga un grupo de personas, un equipo de trabajo, una empresa, y a la que nosotros tratemos de satisfacerle una necesidad. De eso se trata este módulo. Me van a acompañar acá Jaime Perilla, que creo que tiene algo preparado también, y estará Argemiro Sarmiento también como apoyo a este proceso. Listo. Dicho eso, pues arranquemos entonces a hablar un poco de lo que son las empresas, ¿no? Primero, hay muchos tipos de empresas, pero lo primero que hay que arrancar es entender por falta de batería. Tranquilo, Gabriel, no hay problema. Lo que nos pueda acompañar está bien. Lo primero que hay que arrancar es entender un poco la necesidad. Siempre hay que partir de una necesidad o de una oportunidad de negocio para saber a uno qué le sirve más, si tener una empresa sin ánimo de lucro o una empresa con ánimo de lucro. Cuando uno habla de las empresas sin ánimo de lucro, no hay sonido, no se escucha. ¿Alguno que me confirme el sonido? Se escucha Doña perfecto, señor. Martica Peña. Entonces doña Marta sí tiene un problema eh, en su audio, porque aquí nos escribía que no hay audio. Entonces les decía que lo más importante es poder separar dependiendo de la necesidad. No es que unas sean mejores que otras, sino depende de la necesidad. Las entidades sin ánimo de lucro están más asociadas a las fundaciones, a las asociaciones, a las ONGs, que son más comunes, las cooperativas, y básicamente ese grupo o ese gran grupo se caracteriza principalmente porque atienden una necesidad de la comunidad, pero bajo un precepto es que la empresa no va a generar unas utilidades, sino muy posiblemente va a generar unos excedentes. Esa es, digamos, como una primera diferencia grande. Es decir, no hay una utilidad marcada. ¿Qué pasa cuando uno habla de utilidad? Que es el caso de las empresas con ánimo de lucro, que al final el ejercicio, las utilidades que queden en el balance cuando uno cierra su ejercicio contable, pues es sobre las que va a pagar una renta a la DIAN. En caso de las entidades sin ánimo de lucro, espero no enredarlos mucho, pero dependiendo del régimen tributario que tenga, pues podrán declarar su renta. Si tienen esos excedentes, podrán pagar hasta el 20%, mientras que una empresa con ánimo de lucro paga hasta el 34%, o si es del régimen especial, pues declara renta, pero no paga renta, y básicamente los excedentes se distribuyen entre sus asociados a través de unos comités. Entonces, por eso las entidades sin Hola, ánimo de lucro Ciro. cogieron algún tiempo mucho. Señora, señora, no sé quién habló ahí. Hola Jenny, ¿cómo vas? ¿Ya? De Bueno, pronto se le yo activó continúo. el micrófono ahí. Listo, yo continúo y cualquier duda ahí me van contando. Entonces, las entidades sin ánimo de lucro sí han tenido un reconocimiento muy grande en el tiempo y han servido principalmente para satisfacer necesidades de carácter más comunitario, ¿sí? Ejemplos, aunque las juntas de acción comunal no tienen cámara de comercio, pero digamos que una junta de acción comunal viene optando por ese modelo, de un modelo sin ánimo de lucro. Las ONGs, las asociaciones, los ejemplos, los que hacen toda la defensa de los derechos humanos, es una línea de las ONGs enfocada en eso. Y hay otras que son ONGs enfocadas en lo ambiental, en lo cultural, en lo artístico, que prestan sus servicios para poder dar un cumplimiento, pero que con beneficio de una comunidad o de una sociedad o de un grupo poblacional específico. Entonces, esa es una de las diferencias que hay ahí. Perdóname la palabra que voy a utilizar, se han satanizado mucho, en antaño se satanizaron mucho y les quitaron mucho peso a las entidades sin ánimo de lucro porque pensaron o pensaban que ese tipo de figuras pues permitía omitir un poco la parte contractual. ¿Por qué se daba esto? Porque sí dice, la norma sí dice que las entidades sin ánimo de lucro
pues podían suscribir convenios con las entidades del Estado y eventualmente cuando suscribían un convenio, que es una figura contractual viable, pues no iba a la página de contratación y al no ir a contratación, pues se firmaba un convenio directo y ejecutaba esa entidad sin ánimo de lucro. En ese momento que se despierta todo eso, que todo lo estaban contratando las cooperativas, las fundaciones y demás, pues cambia un poco el rol y nos sacan una nueva norma en la cual dice que se pueden hacer esos convenios, pero las fundaciones o las ONGs o las entidades sin ánimo de lucro deberán aportar el 30%, pero ya no en bienes y servicios como antes. Bienes y servicios, es decir, yo podía aportar personal, podía aportar un vehículo, podía aportar una oficina, equipos, herramientas. Ahora no, debe ser de carácter económico. Entonces, ese ha sido uno de los puntos que hay, pero las entidades sin ánimo de lucro tienen muchos espacios donde participar. Ejemplo, a nivel territorial, los consejos territoriales de planeación tienen espacios para las ONGs. A nivel de educación, los consejos interadministrativos de educación ambiental, los IDEA, pues tienen espacios para las ONGs. Nosotros como corporación autónoma, el consejo directivo tiene 2 ONGs en representación de este grupo de interés. Entonces, digamos que sí hay unas grandes ventajas que tienen las ONGs en muchos escenarios de planificación y de aporte para el desarrollo y que realmente se pueden hacer. Aclaro esto, las ONGs también, digamos, tienen la ventaja, que es lo que a veces se castiga un poco, y es que funcionan como una empresa, pueden pagar una oficina, pueden pagar unos servicios, pueden pagar un personal, pueden pagar una secretaria, todo. Entonces no es que no funcione como una empresa, sino básicamente es más su modelo tributario el que cambia frente a las empresas. Entonces, y para finalizar, que esto lo va a explicar Argemiro más adelante, toda la parte tributaria, pero se los dejo ahí. Las entidades sin ánimo de lucro pueden tener 2 regímenes. El régimen especial, que es los que los declara, o sea, pueden declarar renta, pero la presentan en cero, y los de régimen ordinario que quedarían iguales a las con ánimo de lucro, simplemente que es bajo el 20% y no sobre el 34%. Eso digamos como a manera de introducción de ese tipo de empresa. Ahora vámonos a las otras empresas que son más grandes, ¿no? Las empresas con ánimo, o no más grandes, sino que tienen otra función. Las empresas con ánimo de lucro principalmente son una iniciativa privada, no optan por buscar ese beneficio comunitario o social o participativo, sino realmente se basan en un modelo donde el interés es del grupo de socios o del propietario de la empresa. Entonces ya hay un interés particular y sobre ese interés particular es que se empieza a mover la economía y las decisiones de una empresa. Dicho eso, hay muchas empresas que han venido adelantando en esto, ¿no? Hay unas empresas que se conocen, las CEU, las empresas unipersonales, que quieren decir que tienen un único o un solo accionista, es decir, el 100% de las, abro comillas, acciones, ya les explico un poquito de eso, de las acciones de la empresa, pues pertenecen al socio y él es el que toma decisiones, digamos, del modelo que se plantea ahí. Hay otras que ahora se volvieron muy conocidas, que son las sociedades por acciones simplificadas, y básicamente es un modelo donde pueden haber uno o más socios, digámoslo así, que puedan participar en la toma de decisiones, pero amplía como la gama de servicios que pueda prestar la empresa y además de eso tiene digamos como unos límites frente a las responsabilidades de los asociados. Hay otras muy conocidas limitadas, que básicamente las utilizan mucho las empresas de ingeniería, porque son sociedades que ya limitan, digamos, su número de acciones, el número de socios, frente a las demás, digamos, como posturas que pueda tener el mercado. Hay otros tipos de empresas que son las que, entre comillas, son las más grandes y se llaman anónimas precisamente porque uno no precisamente por la seguridad del país, pero obviamente la Cámara de Comercio se conocen y debe uno pedir alguna de las informaciones puntuales que necesite de esas comunidades, entonces, o de esas empresas. Entonces hay diferentes empresas y lo que uno busca en el marco de esas empresas o de definir cuál es la empresa que yo quiero tener es también dependiendo de la responsabilidad
que yo le quiera dar a mis asociados y lo que yo también pueda responder dentro de lo que es el patrimonio autónomo de la empresa y el patrimonio autónomo de los asociados. Entonces ahí hay como unas diferencias importantes para uno entender. Acá digamos que el mensaje más importante es que uno pueda tener la claridad. Sí, es un proceso comunitario, social, de servicio, pues pensaría que es más fácil trabajar con una entidad sin ánimo de lucro. Sin, y aclaro que eso demerite que las personas puedan tener un sueldo, puedan tener una oficina y puedan cumplir con todos los requisitos de ley. El otro modelo, el interés que uno tenga como empresario. Entonces, yo voy a decir que tengo un capital muy grande, que soy una empresa muy grande, muy seguramente voy a decir, no, vamos a crear una sociedad anónima con X o Y socios. O yo realmente voy a optar por una diversidad de productos, muy seguramente voy a querer tener una sociedad por acciones simplificadas. O simplemente yo soy el único socio y tengo un negocio muy específico, metería, un negocio así, o una prestación de servicio en algo, pues muy seguramente voy a querer tener una empresa única. Esto me lleva al segundo mensaje y es que las empresas como tal tienen un apellido y eso es importante, es decir, una empresa, una ONG, Secoagro ONG o asociación de X, Y, Z de tal cosa y lo mismo las empresas, son tal limitada, tal EU, tal SAS, tal SA, siempre van a tener un apellido. Mucho con un concepto que a veces la gente confunde y es personas naturales con una razón comercial, que es totalmente diferente. Voy a tomar el caso de la cerveza de Andrés. Entonces, Racú, digamos que es una granja, pero digamos que en el modelo del tipo de cerveza que ellos venden, puede que Andrés sea Andrés en su registro, en su matrícula inscrita en la Cámara de Comercio, que su RUT esté a nombre de él, pero que le permita tener una sociedad comercial, no, sino un nombre comercial que es el que uno llamaría, su empresa es tal, pero acá realmente sería un nombre comercial. ¿Cuál sería? El número de cédula con el dígito de verificación. No le cambiaría ni. Eso de una empresa es totalmente diferente el NIT. El NIT de una empresa es 900, 901, o generalmente el de las entidades sin ánimo de lucro son 800, 830, Entonces hay que tener claridad en eso porque eso también cambia la responsabilidad tributaria entre una empresa y otra. Es decir, y entre una persona natural y una empresa. Hoy estamos a esperas, pues hablando un poquito de los temas nacionales, pero estamos en espera de qué pasa con esta nueva apuesta en esta reforma tributaria que va a entrar, porque eso muy seguramente va a cambiar la función tributaria, principalmente de las empresas y de las personas naturales. No sé si ahí con ese concepto de empresas de manera muy general tienen alguna duda, alguna inquietud, o vamos avanzando y lo vamos a... Buenas tardes a todos. Sonido Sí, ahí, me señor. imagino. Por aquí levantó la mano el señor, bueno, periódico Nueva Región. Tiene la palabra, señor. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Sí, yo tengo una duda. Una ONG como el caso de nosotros, que somos una asociación sin ánimo de lucro llamada Región G, que tiene un producto que se llama Periódico Nueva Región, ¿es considerada como una empresa realmente o es una excepción dentro de la parte tributaria, dentro de la parte de beneficios con el Estado? No, digamos que sí es una empresa porque todas sean entidades sin ánimo de lucro y con ánimo de lucro son empresas. Eso sí, digamos que es como el concepto que hay a nivel nacional. Y dentro de lo que se está hablando de la parte tributaria, dependerá mucho del RUT. Es decir, uno tiene que mirar en el RUT de la parte de abajo, después de que están los códigos, aparecen responsabilidades tributarias y ahí dice si uno es régimen ordinario o si es régimen especial. Si don Rodrigo revisa ahí y le dice que es régimen ordinario, eso quiere decir que todo lo que usted venda, todo lo que venda, pues va a entrar a ser sumado dentro de las partes de la facturación que tiene la empresa. Y finalmente usted sí tendrá que hacer una declaración de renta
con el 20% de sus excedentes, es decir, un ejemplo, vendió, voy a hacer cualquier ejemplo, 120 millones, 10 millones al mes, sacó todos los gastos administrativos, todo, y se gastó 80 millones en impuestos, que es la retefuente y otros impuestos, RTICA, deducibles, descuentos, le quitaron 12 millones, le quedaron 8 millones de utilidad, o 18 millones, digamos 8 millones de utilidad. Esos 8 millones usted debería aplicarle el 20%, y eso es lo que uno le pagaría a la DIAN, es decir, 1.600.000, porque eso tiene que ser libre de los impuestos, entonces quedarían 1.600.000 que usted le pagaría a la DIAN sobre lo que ganó. No lo quita, digamos, de las responsabilidades tributarias en una entidad sin ánimo de lucro. Ahora bien, si ustedes, en ese mismo ejemplo, que le quedaron esos 8 millones, pero es una entidad del régimen especial, esos 8 millones, usted cuando hace el presupuesto del siguiente año, lo redistribuye entre los comités que tenga. Un ejemplo, usted puede tener un comité de educación, un comité de apoyo a socios, un comité ambiental, por poner algunos ejemplos. Entonces, en ese comité de educación pueden ir 4 o 5 millones, que es el que ustedes tienen una mayor apuesta, y sobre ese capacitan, fortalecen a todos sus asociados, y los otros 3 los pueden dividir en los otros 2 socios, en los otros 2 comités. Uno puede ser, un ejemplo, el social, más asociado a eso, a que si un socio tiene una crisis, requiere algún apoyo, alguna cosa, pues de ese comité puedan brindarle ese apoyo a ese modelo. No sé si fui claro con eso, don Rodrigo. Sí, sí, Diego, muchas gracias, sí, me quedó claro. Vale, no sé si había otra pregunta por ahí. ¿Listo? Listo, entonces, esto del modelo de empresa va muy de la mano con las responsabilidades tributarias. Comúnmente uno falla, porque uno generalmente dice, uy, qué bueno, mire, tengo Cámara de Comercio y RUT y ya tengo empresa. Y en documentos sí, realmente ya tiene empresa. Pero de ahí para adelante, todo lo que ha salido hoy en día y a todo lo que estamos abocados, pues indica que tenemos que evolucionar mucho más, porque es que después de eso ya estamos hablando de hacer facturación electrónica, aparte de eso ya tenemos que tener nómina electrónica, aparte de eso tenemos que, si tenemos alguna contratación o algo, pues tenemos que hacer retenciones en la fuente y declararlas. Si hacemos contratos con el Estado, muy seguramente nos harán retenciones a nosotros, y muy seguramente si alguno de nuestros servicios tiene IVA, porque recuerden que no es por el tipo de empresa el IVA, sino por el tipo de servicio. Entonces, si alguno de las actividades que yo hago tiene IVA, pues tendré que facturar el IVA y declararlo. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que realmente empieza a consolidar el concepto de una empresa, no solo una Cámara de Comercio y un RUT. Y más allá, después de todo eso, pues uno ya interesa con otros conceptos aún más altos, que son tener un registro único de proponentes para poder participar en las convocatorias públicas del Estado, y así sucesivamente, digamos, ir avanzando en poder llegar a tener realmente una empresa constituida, fuerte, que nos permita avanzar en eso, ¿sí? Eso como para dejarlo ahí, digamos, como enfoque. Igual la idea es tener como un preámbulo, y a medida que vamos avanzando, si hay que ir profundizando en algunos de los temas, pues lo haremos, porque esa es la idea de poder tener la ruta, esta ruta, digamos, de este semillero. Don Andrés, lo escuchamos. Don Andrés. Don Andrés, tiene la palabra. Parece que no tiene buen audio tampoco. No le escuchamos, don Andrés. Leo lo que me dice, estoy hablando, pero no le escucho. Si quiere nos escribe la pregunta, Andrés. No, de verdad no lo estamos escuchando. No sé de ver ustedes, pero creo que no tiene audio. No hay audio, No, señor, no. Vale, no, está ahí tranquilo y ya ahorita lo vamos resolviendo. Listo. Entonces, teniendo ese preámbulo de las empresas, nuevamente lo más importante siempre no es el afán, sino entender qué tipo de empresa quiere tener uno. Les voy a hacer un ejemplo de eso. Hay tipos de empresas, digamos, ¿qué ventaja tienen hoy en día las SAS? Y por eso mucha gente migró a las SAS, porque las SAS responden con el patrimonio autónomo de la empresa. Es decir, que si la empresa tiene una casa, bueno, una oficina, un carro, unos activos, sí, que si llegaran a declararse en quiebra, es decir, esa ley 500, yo me declaro en quiebra, pues el Estado, ¿qué le va a meter mano? A lo que tienen en su patrimonio como empresa.
pero respeta a sus socios, es decir, el capital de sus socios. Hay otras empresas que no, es decir, otros tipos de empresas que no, que van a aumentar un poco la responsabilidad, no solo con lo que tiene la empresa, sino muy posible con lo que tienen los socios. Entonces, hay que tener uno también cuidado en qué tipo de empresa quiere hacer y hacia dónde quiere migrar sus actividades, ¿no? Y qué tipo de mercado quiere ser. Porque también a veces uno es consciente que no todos deberían volverse empresas, en el caso de los que le decía de las personas naturales, a menos que primero nuestra facturación sea elevada, segundo tengamos un negocio, un mercado que nos permita tener ese tipo de cosas, es decir, ya poder uno tener, no, es que ya tengo un mercado en grandes plataformas, si voy a entrar a una gran plataforma, lo primero que me van a decir es factúreme. Y si yo pues voy a facturar, ¿qué necesito? Tener una empresa para tener facturación electrónica. Entonces, dependerá también el avance del negocio, del emprendimiento, lo que nos va llevando a la necesidad de tener una empresa. Algunos que prestan servicios, que prestan ese tipo de cosas, pues van a poder llegar allá. Listo, no me extiendo más ahí. En nuestro caso, los impuestos de productos alcohólicos son más costosos. Bueno, ahí, Andrés, con esa pregunta habría que revisarla ya puntualmente con un contador que nos apoyara un poco en ese enfoque, digamos, del tributo adicional que pueda tener ese servicio, es decir, en el marco de los impuestos, que es como nos menciona. ¿Por qué? Recuerden que las bebidas alcohólicas sí financian algunos sectores, es decir, esa es como el balance de la sociedad. ¿Cuál es? Yo vendo bebidas alcohólicas que eventualmente pueden generar un efecto nocivo, abro paréntesis, en la salud. ¿Cómo equilibro eso? Pues les creo un impuesto adicional para que con ese impuesto yo pueda redistribuir en salud. Entonces, digamos que por eso hay un impuesto adicional en la parte de las bebidas alcohólicas. Pero Andrés, yo sí me quedo con la inquietud para poderlo analizar y poder darle como una asesoría más específica en ese punto de lo que son las bebidas alcohólicas, digamos, en temas tributarios. Listo. El siguiente punto fuerte son el concepto de organigrama y de mapas de procesos. Lo primero, los organigramas, yo ya le estoy quitando el tiempo a Peri. Ya, Jaimito, ya voy a ser más corto, es que me puse a hablar mucho, voy a hacerlo cortico. La idea de los organigramas es que hay dos tipos de organigramas principalmente, los horizontales y los verticales. ¿Qué es un organigrama? Es la estructura organizacional que yo le quiero dar a mi empresa. Un ejemplo, yo arriba pongo la gerencia, abajo, si quiere, pongo la subgerencia y debajo de la subgerencia pongo las 3 líneas. Entonces, doña Martica, que ha tratado de conectarse, que tiene el tema de vinos, entonces voy a poner una línea que sea el gerente de producción, otro que sea el gerente de comercialización y mercadeo y otro eventualmente que sea el gerente administrativo y financiero, digámoslo así. Esas 3 estarían debajo del subgerente de toda la empresa y por encima de ellos estaría el gerente. Y aparte, debajo de cada una de esas gerencias, pues estarían los servicios que prestaría cada gerencia. Es decir, el de producción, pues tendrá a cargo la planta, tendrá a cargo las personas que apoyan eso, etcétera, etcétera, etcétera. El de comercialización, pues tendrá a cargo los vendedores, y el administrativo, pues tendrá a cargo toda la gente interna, los que prestan servicios administrativos, la contabilidad, etcétera, etcétera, de la empresa. Esa estructura se asemeja un poco más a una estructura vertical porque cada cargo va dividiendo nuevos cargos hacia abajo. Las estructuras horizontales lo que tratan es tener 2, máximo 3 niveles, y lo que quiere decir es que hay menos jerarquías, es decir, perdóname el ejemplo, pero que la secretaria del señor de comercialización, que el gerente no tenga que llamar a su secretaria para pedirle un tinto y la secretaria del jefe llamar a la secretaria de administrativa y financiera para que ella le pida los tintos. Es decir, unas cadenas que a veces parecen ilógicas, pero que se dan, sino que realmente hay una comunicación directa y fluida entre los niveles más altos y las personas que son el apoyo operativo y administrativo de una entidad. Entonces, por eso se busca que tenga 1, 2, 3 niveles máximo, digamos, en jerarquías. Cuando ya se empiezan a bajar 4, 5, 6 niveles, pues ya son muy verticales y quiere decir que cada persona tiene un rol y hay un jefe o un coordinador, un líder por encima de esa, y hay otro por encima de ese, y hay otro por encima de ese. Entonces, ese es como el enfoque de los organigramas y eso dice mucho de una empresa.
entre más simple sea, y en mi concepto, ¿no? Eso sí es un concepto personal, más horizontal sea, pues va a tener una comunicación mucho más fluida y van a entender casi todas las personas los procesos que lleva esa entidad. Eso sería como un concepto de un organigrama. Ahora, ¿qué es un mapa de procesos? Que es lo que hoy en día se está trabajando, es que la gente trate de meter a su empresa en un bloque que generalmente tiene 3 procesos. Unos procesos que se llaman estratégicos, que es donde estaría toda la parte gerencial de la empresa, unos procesos que se llaman misionales, en el caso que les ponía del vino, entonces toda la producción y todo lo demás, arriba se pensaría cómo se hace, se estructura el negocio, etcétera, etcétera, y en la mitad de lo misional es cómo lo hacemos y cómo lo ponemos en planta y todo lo demás, y abajo unos procesos que se llaman de apoyo, que ya sería cómo ponemos ese mercado y cómo hacemos todo el negocio en el caso de los vinos, ¿no? Entonces lo que se busca es que un mapa de procesos tenga, nuevamente, unos procesos estratégicos, unos procesos misionales y otros procesos que van a ser de apoyo. Y en los procesos misionales, enfoque de lo que es realmente empresa. Ahí estaría el quehacer de la empresa. Y arriba en lo estratégico es cómo pensamos la idea de negocio, cómo trabajamos en esa idea de negocios y abajo cómo soportamos todo para que ese negocio cumpla el objetivo que tiene. Ese es como el modelo que se maneja hoy en día en esa asociación de conceptos. Y apoyado a eso, pues vienen unos manuales de funciones. Y es bien importante uno poder decirle a cada persona, digamos que son funciones, voy a apartarme otra vez, organigramas más con funciones, mapas de procesos más con procesos y procedimientos. Y es más bonito hablar de procesos y procedimientos en el sentido es que si yo hoy faltara a la empresa, pero tengo unos procesos a mi cargo y unos procedimientos claros, la persona que llegue, muy seguramente con una guía y un acompañamiento, pero leyendo cuál es el proceso que le toca y los procedimientos que tiene, pues puede que no se pierda la cadena de valor y no se atrase un producto por ausencia de un trabajador. Entonces, lograr normalizar o estandarizar las producciones, las actividades, pues van a permitir que por ausencia de alguien, perdón, no se vaya a acabar un negocio o se vaya a retrasar una producción, sino que realmente las cosas están tan estandarizadas que no cualquier persona, pero una persona que esté asociada al proceso, pues pueda suplir la necesidad de otro para avanzar en eso. Yo solo les dejo como la introducción que fue lo que me pidió aquí Jaime. La constitución de las empresas es un tema ya más legal, de Cámara de Comercio. Lo que tiene que hacer es la cual uno dice, oiga, vamos a hacer una empresa, luego de hacer eso, pues hacemos un acta de constitución de esa empresa. Ahí, ¿me escucha ahí? ¿Me escuchan ahí? David, confírmeme. Sí, señor. Vale, no, pensé que había interferencia, le escuchaba. Listo, entonces con esas, gracias. Entonces con esas empresas lo que uno hace es, esos estatutos, lo que van a decir es cuándo se reúne la empresa, cómo se llama, dónde queda, cuáles son sus roles, cuántas son sus acciones, cómo se elige, por ejemplo, el presidente o el gerente, cuál va a ser su junta directiva, quiénes toman las decisiones. Toda la minucia se debe dejar en esos estatutos. ¿Y por qué? Porque puede que uno de los socios después quiera sacar la maleta o no estar. Entonces, si uno no tiene las reglas claras, va a ser muy difícil cerrar, digamos, ese círculo y poder continuar con una empresa. Entonces, sí es importante tener todo muy bien especificado para que las personas que hacen parte de esa empresa tengan la claridad de la misma. Eso, digamos, que es la propuesta de los estatutos, lo revisa la Cámara de Comercio. Hay unas tarifas para uno poder abrir su empresa, dependerá del número o del valor, mejor dicho, el valor inicial que uno le dé a su empresa. Si uno le pone 10, 20, 30, 50 millones, pues muy seguramente el valor en la Cámara de Comercio va a estar alrededor de los 300, 400, 500 mil pesos, 200 mil pesos. Hay gente que le pone 5 millones y están sobre los 100 mil pesos. Entonces, eso dependerá del valor que uno le ponga y eso también juega es con la necesidad que uno tenga. Si yo me voy a poner a contratar con el Estado, pues muy seguramente voy a querer arrancar con un valor un poco más alto.
proyecto. Entonces, esa es como una figura de la constitución, digamos, de las empresas. Eso se radica con todos los documentos. La Cámara de Comercio tiene una gran ventaja hoy en día, que funciona como una notaría, es decir, uno ya no tiene que llevar los documentos notariados, sino si uno se acerca, ellos hacen el reconocimiento de su firma, tanto para el gerente y las personas que van avalando las actas. Entonces, eso facilita un poco el proceso en Cámara de Comercio. Dicho eso, ellos hacen su evaluación, revisan, muy seguramente casi a todos nos la devuelven una vez, se hacen los ajustes, vuelve y se presenta, y finalmente queda constituida esa Cámara de Comercio. Lo que se había hecho como pre-RUT ya se vuelve el RUT, y hoy en día pues todo en la DIAN se maneja con firma digital. Entonces tendrá uno que ir a escribir su firma digital, presentar sus impuestos, sus declaraciones y todo lo demás que se requiera. Digamos que eso es como, en resumen, esa figura. Y finalmente, todo lo que son los árboles de problemas están más asociados a la formulación de proyectos. Yo no sé si hay un módulo de proyectos y los metemos ahí un poquito con esa metodología de marco lógico, que es la estructura que hoy maneja el Estado, que maneja el DNP, que es nuestro gran banco de proyectos. Nacen de una necesidad o de un problema, y unos efectos, y eso va a tener que llevarse a lo que se conoce como una cadena de valor, para entender cuáles son los procesos, los procedimientos, los productos, y a esos productos es que le sacamos pues unos indicadores, unas metas para poder cumplir lo que nos hemos establecido. No sé, Jaime, si estaría bien ahí o necesitas alguno adicional, o si en lo poco que les he comentado tienen alguna duda o inquietud. Gracias, ingeniero. Sí, ya complementaríamos árboles de problemas con otras ítems que tenemos con italiano, y hablaría sobre los tipos, señor. Jaime. Señor. No, espere, aquí había una pregunta de doña Olguita, permítame un momentico, no sé si me la pueda leer ahí, David. Vi que había escrito algo. Sí, ya tengo Cámara de Comercio como persona natural. Gracias, sí señora, mejor así. Inge, si ya tengo Cámara de Comercio como persona natural, digamos con emprendimiento productos de Oriente, pero viendo, analizando ahorita, más bien organizar unas SAS, se puede, digamos, quitar esa Cámara de Comercio o ir a la Cámara de Comercio y organizar una, puede ser con el mismo nombre, pero ya con una SAS, o ya no se puede. Sí se puede, digamos que es diferente. Tener uno, como les digo, una persona natural con una Cámara de Comercio sigue siendo la persona natural, simplemente les dieron una razón comercial. Cuando yo voy a hacer una empresa, yo lo que voy a coger es esa razón comercial y la voy a convertir con un apellido, ejemplo, en una SAS. ¿Sí? Hay que mirar, y digamos que el negocio que tiene doña Alguita ya en Fome, que ya tiene una comercialización y que muy seguramente a algunos de sus compradores pues les interesa tener facturación y les interesa tener todo eso, pues valdría la pena migrar. Ahora bien, y esto es algo que pasa en todos los negocios, ¿a quién le trasladamos entonces el costo que nosotros asumimos como empresa cuando nos volvemos una empresa? Cuando ya nos hacemos cargos de tributos, cuando ya empezamos a hacer declaraciones. Entonces, ese balance no solo es transformar la empresa, sino hacer el análisis de costos de un producto que yo tengo hoy. Un ejemplo, los tomates que su merced comercializa, que valga, no sé, la libra, voy a poner un ejemplo, me corrige si no, 5.000 pesos en el mercado puesto en Bogotá, y que ahora tendré que dejarlo, un ejemplo, en 5.500, porque es que esos 500 son los que me van a soportar que no me cambie el balance o la utilidad que yo tengo establecida para mi negocio. Entonces, la respuesta es sí, se puede. Tendría uno que hacer un análisis, no solo pasarse, sino hacer también un análisis de costos y de las responsabilidades tributarias que uno tiene, pero además de eso, es empezar a ver si a los usuarios, es decir, la necesidad de mis clientes me garantiza que yo pueda tener esa empresa, porque ellos están dispuestos a pagar ese poquito adicional con tal y yo les pueda hacer facturación y les pueda tener todo lo demás que me brinda el Estado. Entonces, o que me obliga, no que me brinda, sino que me obliga el Estado en el caso de tener una empresa. No sé si fue claro, Olguita, con eso. Sí, Doc, y pues tengo otra inquietud en el caso mío, porque es que yo sí o sí ya me toca ingresar al sistema de seguridad social. Entonces, pues yo creo que es el momento de
de analizarlo muy bien y pues le estaré de pronto molestando, si hay otra persona que me asesore, si lo hago como SAS, como socia activa prácticamente y digamos, para mí, para mi núcleo familiar, incluir ya, digamos, el tema de seguridad social y pues obviamente pues los empleados que vengan. Y en cuanto al tema facturación, sí lo estoy necesitando porque su merced sabe que nosotros procesamos el tema de los abonos orgánicos. Los clientes sí nos están pidiendo ya, digamos, ese tema de facturación. Pues ya se crea la necesidad. Y eso que menciona doña Olguita es súper importante. Solo hagamos un comentario ahí, es lo siguiente. Al lado de cada cosa, la seguridad social, digamos que se vuelve un imperativo adicional en el momento que uno arranca una empresa. Puede que la empresa solo tenga una persona afiliada, pero la idea sí es que haya una afiliación porque se trata precisamente de buscar que las personas que están asociadas a una empresa pues tengan unas condiciones entre comillas dignas, y una de esas es el acceso a la seguridad social, ¿no? Lo puede uno hacer como persona natural, y como persona natural pues uno solo pagaría su salud, su pensión. Cuando uno ya le presta un servicio a alguien, le sumamos la ARL, pero cuando yo me voy a una empresa, si tengo más de 2 asociados, puedo quitarlo para fiscal. Si tengo uno solo, pues tendré que también incluir lo que es caja de compensación, ICBF y SENA, ¿no? Entonces se alarga un poquito la cola, pero pues va a tener uno también beneficios, ¿no? Recuerden que las cajas de compensación dan un subsidio, etcétera, etcétera. Entonces, lo que les digo es evaluar qué tengo, qué me sirve, qué no, y poder verlo. Los montos sí no importan, no puede tener la gente asociada sobre un salario mínimo, pero eso trae otras responsabilidades, todos son más responsabilidades. Entonces, si doña Olguita, aunque es su propio negocio, pero le pongo el ejemplo, si su merced se afilia en su propia empresa, que va a ser una SAS, entonces su merced pone un salario del mínimo, 1 millón mensual, pero al final del año, su merced tendrá que liquidarse, ¿qué? Sus primas, sus vacaciones, es decir, sus prestaciones a cargo de la empresa, ¿no? Digo que como su merced es la representante, pues muchas veces uno omite eso y dice, no, yo firmo como si hubiera recibido la plata, pero no es la idea, porque en el modelo de negocio uno realmente debería usufructuar algo adicional de su esfuerzo en la empresa. Listo, creo que más o menos, doña Olguita, así de manera muy rápida. ¿Había otra mano por ahí levantada? Muchas gracias, Ingeniero, sí, aquí doctor. el periódico Nueva Región, Rodrigo Beltrán, está solicitando la palabra. Gracias. Sí, yo tengo una duda ahí. Hágale. Cuando uno arranca como persona natural ofreciendo un servicio, un bien, un producto, y pasa lo que nos está diciendo el ingeniero Diego, de que quiero migrar a SaaS porque pues crecen algunas oportunidades, porque quiero formalizar o porque quiero tener, no ser ya más Rodrigo, sino empezar a tener una imagen corporativa, que detrás de eso pues hay una cantidad de estructura y de temas que van a fortalecer el negocio. No me dejo de volver, o sea, la pregunta es, ¿yo me dejo de volver competitivo o mi producto o mi servicio se deja de volver competitivo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, bueno, en este caso sí, nosotros estamos legalmente constituidos a través de una asociación, pero si yo llegara a migrar, por ejemplo, a SAS o a otra empresa que me lleva más tributación aún, yo tengo que subir los costos y no puedo llegar a cobrar lo mismo, lo que es el ejemplo que se me se ponía con el tomate, no puedo llegar a cobrar lo mismo por una libra de tomate que vale 5.000 pesos, sino tendría que cobrar 5.500, 6.000 pesos, y más sumando el tema de nóminas, sumando el tema de parafiscales, que son normalmente el 53% de lo por cada empleado que uno debe reservar para poder hacer una liquidación y pagar pues todos los, em, los temas de ley de ley laboral que debe uno pagar. Entonces no entra uno en una falta de competitividad por precios, aunque también está la otra parte que es el servicio, el buen servicio, pero también entra uno a competir o a dejar de ser competitivo más bien ante otras empresas que realmente ya llevan un poco de tiempo y que ya han llegado al punto de equilibrio, porque es eso, han llegado a un punto de equilibrio y esa es mi pregunta. O sea, no, es recomendable migrar de natural a cualquier otra forma de empresarial. Esa es mi pregunta básicamente.
también va a tener unas ventajas. Les pongo un ejemplo, en el gobierno del expresidente Duque hubo muchos alivios para las empresas, tanto en la parte, por ejemplo, la parte de seguridad social, cuando tenían más de 2 empleados, se ahorraban toda la parte de lo que es SENA, ICBF, etcétera, etcétera. Tuvieron un apoyo, un alivio, digamos, en esa carga prestacional, que era el primer año, ¿cómo era? El 25, el segundo año el 50, el tercer año el 75. Entonces, durante 3 años, la rebaja en el tema de seguridad social, pues era amplia. Tenían algunos incentivos, estímulos también de diferentes entidades por hacer esa constitución de empresas. Entonces, dependiendo del sector, por ejemplo, el sector tecnológico, de innovación, de desarrollo, digamos eso que se conoce como ID+I, que es como investigación, desarrollo más innovación, ese sector tuvo muchos beneficios tributarios y demás. Entonces uno se pone a pensar y dice, depende el momento y también depende lo que el mercado me esté exigiendo. Yo no pensaría que uno pierde competitividad. ¿Por qué? Porque otra empresa que esté legalmente constituida y que sea más grande, pues quizás sus costos administrativos son más altos y la prestación de un servicio es más costosa. Nosotros acá podríamos prestar un servicio casi con la misma calidad y un poco más barato, precisamente porque nuestra carga administrativa y nuestra estructura no requiere ir tan allá. Pero dependerá también el tipo de clientes y quién me lo esté requiriendo, ¿no? Cuando yo empiezo a trabajar, a medida que voy creciendo, pues sí sale mejor migrar a una persona jurídica que a una persona natural, porque es que cuando yo me paso de ciertos topes, empiezo a facturar IVA como empiezo y se me cargan los tributos a mí. No, pues para eso pongo una empresa. Una cosa es mi contabilidad como Diego Cárdenas, que soy un empleado, y otra cosa es la contabilidad de una gran empresa que tiene unas responsabilidades para esa empresa, ¿no? Entonces es como deslindar un poco mi vida personal y mi negocio a lo que sería mi vida personal y mi negocio empresarial, ¿no? Entonces sí entiendo la pregunta, pero pensaría que la respuesta está orientada en el análisis de lo que realmente el mercado me está exigiendo en el momento. Y a medida que el mercado me lo exija, yo tendré que tomar la decisión de migrar o no a esa abren en los escenarios de las personas jurídicas. Gracias. No sé si haya, vale, don Rodrigo, no sé si haya alguna otra duda, y si no, entonces le cedo aquí la palabra a mis compañeros. Yo me voy a ausentar un momento aquí de la reunión, voy a acompañar una reunión que tenemos de POMCAS, pero más hacia el cierre vuelvo y entro por si hay alguna otra pregunta o alguna otra duda acá con respecto a lo que les presentan mis compañeros Jaime y Argemiro y demás, ¿vale? Un saludo para todos y más ratico entonces ya nos conectamos nuevamente. Ingeniero, muchísimas gracias. Muy nutritiva su intervención en este módulo del plan de negocios. Veo que la participación fue muy activa de parte de nuestros emprendimientos adscritos a este semillero. ¿Y de qué se trata? De aclarar dudas, de aprovechar que están los profesionales acá para que ustedes se lleven la mejor información y aclaren todo respecto a la legalidad de los mismos. Entonces, bueno, ya el ingeniero lo manifestaba, tiene una ocupación que atender. Vamos a darle la palabra a nuestro profesional, el ingeniero Jaime Perilla, para que continúe en este módulo 2 del plan de negocios. Ingeniero Jaime, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Felipe. Vale un agradecimiento a Diego por los conceptos tan precisos que nos acabó de brindar. En este momento vamos a hablar sobre los tipos de empresa, organigrama, manual de funciones, constitución de empresas, y con mi compañero italiano la próxima semana, en el próximo módulo, profundizaremos en el árbol de problemas, matriz DOPA, misión y políticas de objetivo. Mi nombre es Jaime Perilla. Muy buenas tardes. ¿Creo que me escuchan bien? Listo. Bueno, si me lo permiten, vamos a leer qué es una empresa. Una empresa es una organización de personas y recursos que buscan la consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. Esta unidad productiva puede contar con una sola persona y debe buscar el lucro y alcanzar una serie de objetivos marcados en su formación. Vamos a ver qué tipos de empresas y sus características. El concepto de empresa sería
Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno de los establecimientos de comercio, como cada una de las empresas que hemos hablado anteriormente. Dicho esto, las empresas se clasifican según su tamaño. Las MIPYMES, que están ya de moda últimamente en todos estos últimos gobiernos y con las ayudas que han habido, una microempresa se puede constituir con menos de 10 trabajadores, una pequeña empresa sería con menos de 50 trabajadores y la mediana empresa sería entre 50 y 200 trabajadores. Hasta aquí serían las famosas MIPYMES. Una gran empresa ya sería una empresa que ya posee más de 250 trabajadores. En este caso, pues más adelante vamos a dar unos ejemplos de las clasificaciones de las empresas, con logotipos y tipos de empresas y sus características. En lo que hablaba anteriormente, una sociedad limitada responsabiliza a sus socios hasta el monto del capital aportado cuando ellas se conforman. La sociedad anónima, reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Y la empresa unipersonal, que también se había mencionado anteriormente. El empresario propietario tiene la capacidad legal por ejercer el comercio, respondiendo de forma limitada con su patrimonio ante todas las personas que pudieran verse afectadas por el accionario de esta empresa. La sociedad colectiva. Todos los socios de estas empresas de nombre colectivo responderán solitariamente e ilimitadamente para las operaciones sociales. Empresa asociativa de trabajo. El objetivo de la producción, el objetivo es de la producción y la comercialización y la distribución de bienes básicos de consumo familiar o la prestación de servicios individuales o en conjunto de sus miembros. Las SAS, las famosas SAS que también se estaban mencionando anteriormente, Sociedad por Acciones Simplificadas. Estas son creadas por la Ley 1258 del 2008 para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. La podrá constituir una o varias personas naturales o jurídicas, quienes serán responsables únicamente para el monto de nuestros propios aportes. Aquí en la corporación tenemos diversas formas de empresas que contratan como personas naturales, jurídicas. Que son del sector económico. Los tipos de empresas del sector económico son del sector primario, del sector secundario, del sector terciario, y hay uno que se le llama el cuaternario, si no estoy mal en este concepto. El sector primario son todas las empresas que hacen extracciones del sector del campo, por decir, de los recursos naturales, la agricultura, la pesca, la ganadería. Las del sector secundario son todas aquellas empresas que hacen actividades de transformación de materias, como de las materias primas como la artesanía, las construcciones, energía. El sector terciario también es conocido como el sector de los servicios, o productores o transformadores de los comercios, de las comunicaciones, servicios públicos, las finanzas, el turismo. El famoso sector cuaternario. El sector cuaternario es aquellas donde se producen o se hacen las tecnologías, las investigaciones y desarrollos de tipo intelectual. Aquí quiero interactuar con ustedes. Dicho ya estos sectores, ¿alguien me puede decir a qué sector pertenece Ecopetrol? ¿Alguien me puede decir, digamos, la empresa Ecopetrol a qué sector pertenece? ¿Alguien que quiera participar?
La empresa gigante. Sí, como habíamos hablado, hay sector primario, secundario, terciario y cuaternario. ¿A qué sector pertenece Ecopetrol? Nicolás Bejarano tiene el uso de la palabra. ¿Sería el sector cuaternario transformador de producto? No, señor. Ya le voy a la explicación. Ecopetrol pertenece al sector primario porque ellas hacen extracción de materias primas de la naturaleza. En este sector primario se puede ver todo lo que... Quedó sin señal, Perilla. Perilla está sin señal. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Ahí, perfecto. No sé, qué pido disculpas, mi computador está presentando fallas. Bueno, entonces le comentaba a don Nicolás. Ecopetrol pertenece al sector primario porque ella hace extracciones de materias primas de la naturaleza, el sector primario. También pertenecerían al sector primario la ganadería, apicultura, caza, minería, pesca, silvicultura y piscicultura. Uno de ustedes me puede decir, digamos, de esta empresa que se llama Doria, que son pastas, creo que es lo que, aparte de uno de los productos que hacen un voluntario que me digan a qué sector. Revise su conectividad, don Jaime, porque está fallando el audio. Se escucha bastante entrecortada. Revisemos la conectividad. ¿Me escuchan ahí? Ya. Ya, qué pena, es un cablecito, tienen un cablecito aquí del computador que estoy conectado hacia el internet, se mueve y está presentando fallas. Preguntaba, la marca Pastas Doria, ¿alguien me puede decir a qué sector pertenece, al primario, secundario, como habíamos hablado anteriormente? Bueno, Pastas Doria pertenece al sector secundario porque ellos elaboran o transforman las materias primas de la naturaleza. Esta empresa sería del sector secundario. ¿Alguien sabe, alguien conoce Agrosavia? Agrosavia es algo así como una empresa del Estado donde hacen investigaciones. ¿Alguien sabe a qué sector pertenece Agrosavia? Alguien que me quiera ayudar por ahora con ese concepto. A ver qué pasa con la participación. Queremos escucharlos, que participen. Y si no toca señalarlos, don Jaime, preguntarles directamente a ver ellos qué opinan. Don José Mauricio, ¿podría decirnos a qué sector pertenece Agrosavia? No sé si me están escuchando. Sí, presidente, ¿me escuchan? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, señor, es que está tratando como de cuadrar el audio porque no tiene sonido. Bueno, me gustaría, por favor, dígame usted que si tiene audio, Agrosavia, ¿a qué sector pertenece? Ya hablando y explicado de los tres sectores más principales del sector económico de las empresas. Pues por lo que dice la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria.
Sí, correcto. Entonces ya complementando, Agrosavia pertenece al sector cuaternario porque es una empresa del sector económico que hace investigación a las tecnologías y también pertenece al sector de educación. ¿Alguien más que me diga la empresa Avianca a qué sector pertenece? Voluntario, otro voluntario. Bueno, para adelantar, Avianca pertenece al sector terciario, que es el sector de los servicios. En este sector pertenecen las empresas, digamos, que hacen televisión, hacen comercio, transporte, en este caso, Avianca, como lo estamos mirando con su... Bueno, ya esto tenemos, según el control de los recursos, ¿qué clase de empresas son? Tenemos las empresas públicas, privadas, mixtas, regionales, nacionales y multinacionales. Las empresas públicas son aquellas que reciben recursos de la nación únicamente. Las empresas privadas son aquellas que tienen capitales, como dice su nombre, pues privadas, pues, consiguen sus recursos propios. Las empresas mixtas son las que tienen los dos capitales, capital mixto y capital del Estado. Una empresa regional son aquellas empresas que venden sus productos en la misma región, a nivel, pues, puede ser de región o de departamento. La empresa nacional son aquellas empresas que actúan dentro de un país, es decir, en este caso nuestro país, en Colombia. La empresa multinacional, las empresas multinacionales son aquellas que funcionan aquí en nuestro país, pero también venden a nivel mundial. Dicho esto, voy a hacerles otras preguntas. ¿Alguien sabe a qué sector pertenece, de qué clase de recurso pertenece el Banco Agrario? ¿Alguien conoce o ha tenido deudas con el Banco Agrario? Porque yo sí las tengo y bastante. ¿Sabe qué clase de capital maneja el Banco Agrario? Bueno, hay unos premios para los que participen, por favor. ¿Al terciario? No, ya estamos hablando de los recursos de capital, si son estas privadas. Tiene recursos públicos. Muy bien, muy buena respuesta. Muy bien, eso maneja recursos del Estado, correcto, muy bien. ¿Quién me puede decir qué recursos maneja Postobón? Si es mixta, privada, internacional, regional. Privado. Privado. Muy bien, correcto. Los que vivimos o pasamos mucho por Bogotá, ¿saben qué capitales maneja Transmilenio? Mixtos. Mixtos. Muy bien, mixtos porque la empresa pertenece al Estado, pero los buses son de particulares. Muy bien por esa respuesta. Tenemos Servientrega. ¿Servientrega qué es? Una empresa regional. Regional. No. Primaria. No, internacional. Multinacional. No. Multinacional, sí. Levantemos la mano y así de esa forma tenemos el control de la participación, porque recuerde, don Jaime y queridos emprendimientos, que hay premio para la gente que nos participe, ¿no, ingeniero Jaime? Entonces ahí levantamos la manita, participamos, chévere, y tiene la palabra Ruca Cerveza. Racú Cerveza. Tranquilo, gracias. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor. Le escuchamos por tu claro. Yo creería que Servientrega es internacional. No estoy seguro, pero eso creería. Muy bien, sí. Se me estaba pasando una cosita. Está como una empresa a nivel nacional donde hace
sus entregas y sus servicios, pero ahora se expandió tanto que ahora es multinacional, correcto, muy bien. Nueva región está pidiendo la palabra. Tiene la palabra periódico Nueva Región. Sí, Servientregas no iba a hacer la misma anotación. Es multinacional porque además que es parte de un conglomerado de varias empresas como Efecti, como Río Sur, como, bueno, otra cantidad, son como 14 compañías a la cual pertenece y la cual funcionan de manera conglomerada. Muy bien, lo mismo pasa con Argos, Cemento Argos. Es una empresa que está aquí en Colombia, pero es una empresa multinacional. Vamos a darle premio a quien me diga, ¿vieron el espacio en blanco que dice regional? Perdón, Jaime, Raku Cerveza está levantando la mano. Sí, gracias. No, pues me adelanté. Es que tengo una consulta. Si yo monto o hago una empresa nacional, ¿quiere decir que no puedo vender internacional? No, sí, claro, sí se puede hacer sus exportaciones, normal. Ok. Listo. Quiero pedirles el favor a alguien, como levanta la mano, que me den un ejemplo, si ven el cuadrito que está en blanco, que dice regional. Quiero que me den un ejemplo, por favor, de una empresa a nivel regional o departamental. ¿Quién se atreve? Raku Cerveza está levantando la mano. Periódico Nueva Señor, Región igual. yo creo que, por ejemplo, supermercados El Guavio. Para mí, en el... La licorera de Cundinamarca. Correcto, estos ejemplos son válidos. La empresa licorera de Cundinamarca es a nivel departamental o regional. Pero, y está muy válido el ejemplo que nos decía de los supermercados del Guavio. Otro ejemplo de empresas regionales que nos peguen aquí a la región del Guavio. Milena Torres está levantando la mano. Polo. Bueno, un ejemplo de empresas regionales, una empresa regional. Periódico Nueva Región. Periódico Nueva Región. Es correcto, es una empresa de nuestro... Es correcto. Bueno, entonces vamos a proseguir. Luz Dari Duarte también ha querido participar. Pues se me genera una duda. ¿Podríamos decir que Corpo Guavio es una empresa regional? Muy bien, Corpo Guavio es una empresa del Estado a nivel de región, en nuestros 8 municipios que tenemos la continuación. Muy buenos sus ejemplos. No, pero yo sí difiero ahí porque Corpo Guavio no es una empresa, es una entidad pública que maneja recursos del Estado. Corpo Guavio no produce para que se convierta en empresa. Es Correcto. Tiene toda la razón, sino que utiliza la palabra empresa correcta. Es una entidad del Estado que maneja, pues, sus recursos públicos. Pero se podría de pronto hacer una acotación de que sí es una organización, ya que las organizaciones pueden ser de carácter público o privado mixtas, como se han venido hablando. Entonces yo creo que de pronto lo que se podría decir es que sí es una organización regional, porque pues no quiere decir que porque sea del Estado no genere un tipo de utilidad, porque en este caso pues obviamente sería un tema más intangible de bienestar social o ambiental, pero igual viene a ser una organización que tiene un tipo de utilidad. Entonces podría más bien dentro del contexto de decirse que es una organización regional. Correcto, sí, es una organización, pero muy bien, más ejemplos. No olvidemos que Corpo Guavio está creado bajo la ley, ¿no? Sí, correcto. Está bajo una ley. El Estado la creó. No la creó ningún grupo de personas o asociaciones. Simplemente están dadas por ley. Todas las CAR de Colombia están creadas bajo la reglamentación de ley. Correcto. Buenas tardes, qué pena, ahorita no les pude contestar porque se me entró una llamada.
Quería un ejemplo como la terminal de transportes de Bogotá, que es a nivel nacional, regional y todo eso. ¿Sería ahí o no va en ese encaje de primaria o de... Esa sería en este momento sería una empresa de capital público que pertenece al distrito y sería así a nivel departamental. Ah, ok, gracias. Listo, entonces proseguimos. Entonces, dicho esto, tenemos las empresas, según su constitución jurídica, como las personas naturales, persona natural comerciante, que es la persona que trabaja de manera habitual y profesional con una actividad de la ley que se considera como mercantil. Tenemos la empresa unipersonal que también nos estaba comentando, estaba anunciando. Este tipo de empresa, la unipersonal, tiene como entidad, una entidad distinta de quien la crea. Por parte de los activos de la empresa van destinados a un capital y estos deben constituirla por medio de un documento privado ante la Cámara de Comercio. La sociedad y acciones simplificadas SAS. En esta se deberá realizar un documento privado que se registrará en la Cámara de Comercio y los accionistas solo responderán con el monto que hayan aportado. También tenemos las societarias, en este caso las sociedades limitadas, que digamos en este caso sería una unión comercial compuesta por dos o más socios que aportan un capital a la empresa con el que se responde con sus deudas si se adquieren en algún momento. La empresa unipersonal tiene una entidad distinta a la que se crea, a la que la crea. Parte de los activos de la empresa van destinados a un capital y estas deben ser constituidas por medio de un documento privado ante la Cámara de Comercio o Notaría. La sociedad anónima, utilizada por las medianas y grandes empresas, se compone mediante escritura pública de 5 o más asociados. El capital está figurado con acciones del mismo valor. La sociedad colectiva, entre 2 o más socios, serán los solidarios, limitados, subsidiarios con sus obligaciones. La sociedad comandita simple, este es un tipo de empresa constituido por escritura pública, entre uno o varios gestores o varios socios comanditarios o capitalistas. La sociedad comandita por acciones es de escritura pública y en ella se verán reflejados 2 o más socios gestores o 5 socios capitalistas como mínimo. La empresa asociativa de trabajo, el objetivo de esta empresa es la producción, comercialización, distribución de bienes básicos de consumo familiar o la prestación de servicios individuales o conjuntos de sus miembros. Continuamos con listo. También tenemos, se nos estaba quedando por fuera del llave de la empresa asociativa de trabajo, que es como objetivo tiene por objetivo la producción, comercialización y distribución de bienes básicos de consumo familiar, la prestación de servicios individuales o conjuntos de sus miembros. La otra empresa que tenemos es la Sociedad por Acciones Simplificadas SAS, que puede constituirse por una o varias personas que deberá realizar un documento privado para realizarse en Cámara de Comercio. Bueno, entonces vamos a pasar al tema de organizadas que puede compartir. Periódico Nueva Región, tiene la palabra. Qué pena, David, es que estaba recibiendo una llamada. ¿Me puede repetir, por favor? Está solicitando la palabra, Rodrigo. No, tal vez por error, disculpe. Ok. Continúe, don Jaime, por favor. No olvide que tenemos premio para
la gente, nuestros emprendedores que más participen. Aquí vamos a habilitar nuestra cámara. Bueno, listo. Ahí está Don David Andrés mostrando uno de los premios que vamos a entregar a las personas que pues, más participen. Bueno, ahora tenemos el módulo del plan de negocios en su parte organigrama de la empresa. El organigrama de la empresa es un esquema gráfico que representa las relaciones jerárquicas y las competencias de las mismas. Los organigramas son unos documentos esenciales para entender cómo funciona una organización de una empresa. El organigrama se convierte en un documento de referencia para la empresa, tanto para los nuevos trabajadores como para las personas que llegan nuevas a las compañías y entenderán su puesto que le corresponde pues, a cada persona. El organigrama de una empresa es un gráfico visual que representa la estructura de la cómo se organizan los equipos y departamentos, cómo son las relaciones a lo largo de la organización, los roles que tenemos en cada empresa, las responsabilidades de cada individuo, cada persona que llega a ejercerlo, ¿no? En el organigrama podrán verse cómo se conforman equipos, el liderazgo, el talento de cada persona, cuáles son las habilidades y experiencias que impulsan a cada. La empresa comprende un nivel jerárquico de mandos. En este caso, vamos a esta otra. En este caso, digamos, volvemos a insistir que el organigrama es un esquema, como lo decía anteriormente el ingeniero Diego. Entre más horizontal, pues más participación y más conocimientos tendremos de cómo se organiza una empresa, y no a nivel vertical, que siempre estaremos distantes de los jefes y de cómo está nuestra organización en la misma. Un organigrama funcional refleja una forma más estructural, representando la representación de la empresa. Su rasgo diferenciador es indicar las funciones de cada departamento o nivel jerárquico, como habíamos dicho anteriormente. El organigrama vertical muestra las relaciones que existen entre los distintos departamentos que hay en cada organización o empresa. Todas las secciones parten de la dirección de la empresa, definiendo los niveles de su coordinación. Ahí me están escuchando, no sé. Listo. Bueno, entonces, habíamos hablado antes que es un organigrama vertical. Ahorita, en este momento, estamos hablando sobre un organigrama horizontal. Esto es un rasgo diferenciador en la cohesión que muestran las relaciones internas de la compañía. Esto se debe a los cargos que se distribuyen fomentando la comunicación entre departamentos. El organigrama mixto es la unión de los elementos verticales y horizontales que representan los dos anteriores. El organigrama matricial es considerado uno de los organigramas más completos, donde combina la disposición, también las jerarquías, también su nombre proviene de convertir las líneas de empresa en la misma matriz. Tenemos el manual de procedimientos, que también es súper importante. Un organigrama de una empresa ayuda a entender cómo impactan los cambios de una organización, pero el manual de procedimientos también es muy importante. El manual de procedimientos es un documento que contiene la información sobre cómo se deben hacer las cosas en la organización, lo que permite el flujo correcto del trabajo o a través de la estandarización de los procesos. Este manual de procedimientos es un documento que contiene las reglas y pautas de cómo nos debemos comportar y ejecutar en cada una de nuestras empresas.
y verificar ciertos procesos que nos correspondan. Se permite en las empresas guiar sus operaciones estratégicas y flujos de trabajo, así como resultados óptimos. La importancia de un manual de procedimientos. El manual de procedimientos es una herramienta clave para cualquier organización, ya que si se diseña de manera correcta, pues nos conllevaría a muchos beneficios para la misma. Tenemos las ventajas de un manual de procedimientos para la empresa. ¿Qué ventajas tenemos? Que ahorramos tiempo, tenemos un control interno de las irregularidades que pasan, que se conozcan como fallas. Tenemos la optimización también de los procesos que nos permiten organizar y comprender y desarrollar muchos procesos dentro de la empresa. Mejora la comunicación como herramienta de comunicación que informa los estándares de calidad. Delimita la responsabilidad que contiene, digamos, los procedimientos estándares de esta misma. Mejora la imagen de la apariencia, organización del conjunto de normas que contiene esta misma. Bueno, vamos acá. Vamos. Bueno, también establece expectativas, puede ser utilizado para la capacitación de nuevos empleados, bien correcto. Y quiero hacerles una pregunta para interactuar con ustedes. ¿Qué diferencia hay? Quiero, por favor, que me explique. ¿Qué diferencia hay entre un manual de procedimientos y un organigrama? Yo me arriesgo. Periódico Nueva Región. Por favor. Pues el manual de procedimientos es realmente la forma en cómo se hace cada parte, cada proceso de la empresa que está definido. Y pues el organigrama es quien ejecuta ese manual de procedimientos, o la persona que dentro del organigrama puede ejecutar, la jerarquía para poder ejecutar cada proceso definido dentro del manual. Ok, vamos a escuchar a las 3 personas que levantaron la mano. Juan Pablo Escobar. Bueno, para mí el organigrama es el resultado final luego de generar un diseño organizacional donde se distribuyen los recursos a disposición de la organización que son de carácter limitado a sus integrantes o colaboradores, que en este caso son personas, y ahí se puede ver reflejado. Ya posterior a eso, en el manual en el manual que se puede generar, se puede plasmar una serie como de conductas, orientaciones de ese mismo diseño. No sé si sea válido. Gracias. Correcto, muy válido. Perdón, ingeniero Jaime. También Racul Cerveza está levantando la mano. Gracias. Yo creo que el organigrama es como el plan de organización general, incluyendo la línea de tiempo. Y el manual de procesos ya es un paso a paso de algún proceso. Es correcto. Ellis Belandia, te escuchamos. Buenas tardes. Yo creería que el manual de organización o ¿el qué? Me fue la palabra, el organigrama, varía de acuerdo con el tipo de empresa que esté definiendo en el momento. Y el procedimiento sería como la operación de práctica estándar e instrucción del trabajo que se está realizando. Muy bien, correcto. Todas estas respuestas son muy válidas. ¿Alguien más que quiera participar para continuar? Listo, entonces continuamos. Vamos a pasar al punto 3, que es el manual de funciones. Si así me lo permiten, voy a compartir. Vamos a salir de esta.
Le damos la palabra a ingeniero Edwin Celis si quiere también hacer una intervención en este importante tema que se está debatiendo. Ingeniero Edwin, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues inicialmente agradecerles por la asistencia. Hemos estado aquí detrás pues, del control de la reunión y vemos que la mayoría de personas que estuvieron el día de ayer pues repitieron para nuestro módulo 2. Es bastante gratificante para nosotros ver que hay tanto interés para poder, en este caso, despejar diferentes dudas. Nosotros estamos como grupo de trabajo tratando de implementar esta estrategia y es válido pues, para todos que hayan diferentes puntos de vista. El tema de debate pues es lo que queremos y nos parece muy interesante que hayan diferentes opiniones. Y bueno, vemos que aquí hay personas que tienen mucha experiencia y creo que entre todos vamos a tener un resultado pues satisfactorio pues a final del curso. Como lo mencionaba el compañero David, la idea de nosotros como corporación es poder realizar una clausura de lo que es el curso como tal, de manera presencial preferiblemente, en la cual podamos primero pues conocernos porque hay personas que son nuevas y tener la posibilidad de realizar como una especie de showroom como lo hicimos la vez pasada, algo muy corto en cuanto a resultados, presentación de la empresa. Entonces, digamos el paso a paso que vamos dando módulo a módulo nos va a permitir prepararnos pues para ese encuentro final. Vamos a tener pues certificación como tal para todos y también una serie de reconocimientos pues a los que más participan, los que tienen pues los mejores promedios en la plataforma. Creo que si de aquí salen productos interesantes como lo son de incluyendo este módulo, vamos a desarrollar por ejemplo un plan de negocios para los que no lo tienen. Hay una guía pues ya disponible. Les voy a abrir hoy el módulo 2 para que ustedes lo revisen. Ya el módulo 1 pues estamos avanzando, pero pues hay personas que apenas han ingresado, de pronto están revisando los contenidos, videos y todo el material de consulta pues para poder desarrollar el único cuestionario. Este módulo es el más corto, el más fácil, creería yo, el que reúne todos los conceptos de lo que es negocio verde, políticas nacionales y estrategias corporativas. Entonces, aprovechemos al máximo estos espacios. Dentro de la plataforma, por ejemplo, para el día de ayer, si alguien no estuvo, ya está disponible la grabación de del primer encuentro sincrónico. Entonces ahí lo pueden visualizar, lo pueden abrir, va directamente a nuestro canal de YouTube. Entonces no hay problema, digamos, de que se sature el tema de descargas porque son un poco pesados. La MIT pues exporta archivos más o menos de media giga. Entonces creíamos que para abrirlos en teléfono pues es un poco difícil. Tomémonos un tiempito también el fin de semana. Por ejemplo, ya el día de mañana, pues hoy tendríamos ya cierre de la primera semana. Regresaríamos hasta el día miércoles. Entonces aprovechemos para que tanto el módulo 1 como el módulo 2 podamos ir avanzando en revisión de contenidos, presentación del cuestionario, aunque tenemos plazo hasta el día 6 de septiembre, que es el martes. Sin embargo, pues vamos a empezar a habilitar el módulo 2 para que ustedes puedan complementar toda esta información que están recibiendo el día de hoy ya con la apertura de plan de negocio. Y como lo mencionaba el ingeniero Diego, de aquí tenemos que generar unos productos pues para ustedes y con la ayuda de ustedes, los cuales nos va a permitir tener una visión un poco más amplia de lo que es nuestra empresa, conocer el tema de la competencia, el tema pues de nuestros productos, de nuestra organización interna, todo este tema de manuales de funciones, de organigrama. A eso es lo que queremos apuntarle, que no simplemente sean ideas de negocio, sino que vayan creciendo poco a poco y tengan esa fortaleza de ser competitivos, innovadores, resilientes en todos los escenarios que se nos planteen. Entonces, era esto, compañeros. Importante también que diligencien el formulario de asistencia. El día de ayer
tuvimos más o menos una interacción de 20, 25 personas y solo la diligenciaron 6, entonces nos vamos a quedar un poco cortos. Ahí en la asistencia hay una opción para marcar, ya sería módulo 2, para que no se vayan a equivocar. Ya pues ahí nosotros tenemos el control de las fechas, de las horas en las cuales diligencian, entonces pues si alguien de pronto se escapó ayer, pues ya no habría, pues tendríamos la posibilidad, pero la idea es que seamos muy organizados el día que es, pues porque la línea de tiempo se va guardando dentro de la plataforma. Entonces, lo mismo pasa para la plataforma Moodle. Ahí vamos a ver la interacción. Faltan muchas personas que ingresen, instalen la aplicación móvil en sus teléfonos. Y bueno, ahí en el foro de avisos están los cronogramas para que se programen los días miércoles, jueves y también las fechas en las cuales se abren tanto los módulos como las actividades evaluativas. Entonces, muchas gracias a todos y bueno, es un gusto tenerlos en este espacio. Si tenemos vecinos, gente que ustedes ven ahí dentro del grupo que no está participando, animémoslos y vamos a ver que la verdad pues vamos a tener unos negocios competitivos, porque créame que las personas que iniciaron de cero en Ventanilla, bueno, de pronto aquí Sandro y la señora la señora Olga de Fomeque, ya llevan un poco de tiempo en Ventanilla, pero con asociaciones, y ahora se fueron a la parte, digamos, de empresa familiar. Entonces, no teníamos estos recursos, fue un poco más difícil, incluso creo que después de este semillero vamos a abrir para todos los antiguos, o para que refresquen conceptos, hay cosas que han evolucionado, han cambiado, se han actualizado. Y bueno, pues la idea es ponernos todos a la par y creo que estamos haciendo un ejercicio interesante, tanto para nosotros como tutores, interactuando con ustedes, adquiriendo conocimientos según sus experiencias. Y bueno, pues de pronto a veces cometemos errores, pero para eso para eso están estos espacios de interacción y bueno, vamos a generar confianza entre productores, empresarios y la corporación, que es lo que queremos. Entonces, muchas gracias. Continúe, don Jaime, muy interesante su presentación. Gracias, ingeniero. Vamos hasta las 6 en punto, entonces creo que don Jaime, agilicemos un poquito, de pronto Italiano puede hacer la presentación de su primer temática y dejaríamos pendiente lo demás para miércoles y jueves de la otra semana, completaríamos lo que es módulo 2. Muchas gracias. Listo, entonces continuamos rápidamente para no cansarlos tanto. Entonces ahora vamos a ver manual de funciones de una empresa. ¿Qué es un manual de funciones? Es un documento que se prepara en una empresa con el fin de delimitar responsabilidades y funciones. El objetivo principal de estos manuales es describir con claridad todas las actividades de la empresa y la responsabilidad de cada uno de sus integrantes. Por favor, tomen nota atenta porque le voy a preguntar a 2 o 3 personas al final cómo harían ustedes un manual de funciones de sus empresas que tienen en este momento. Entonces, decimos que el objetivo principal de un manual de funciones es describir con claridad todas las actividades de la empresa y distribuir las responsabilidades en cada uno de sus integrantes. ¿Qué es un manual de funciones? Es un instrumento de trabajo, es un instrumento de trabajo que emite un conjunto de normas y tareas que deben realizar todos quienes conformamos la empresa. Oído a esto. Seguimos. Aquí tenemos como un formato de una delegación de una función que tiene una persona. En este caso, esta persona es, el cargo del nombre es el bodeguero. Al área que pertenece es a la administración y finanzas. El cargo del jefe directo es el encargado del abastecimiento. La función principal de esta persona que tiene en la empresa es descripción de la función principal, es recepcionar, estar pendiente de los materiales, de los proveedores, qué sé yo. Y la función específica de las actividades son organizar, verificar, realizar muchas tareas que se le encomiendan en la empresa. Dicho esto,
el manual de funciones es un documento que formalmente compila las diferentes descripciones y puestos de trabajo de una organización. ¿Alguien me puede hacer rápidamente como un bosquejo aquí rapidito de un manual de funciones de sus empresas? ¿Quién quiere participar? Dracú Cerveza, tiene la palabra. Gracias, don Jaime, gracias. Pues bueno, nosotros como manual de funciones aquí, las funciones son extensas, pero los cargos son poquitos. Entonces, digamos que lo hemos estipulado con bastante complejidad, porque en una empresa siempre debe haber pues un encargado para cada área, pero como nosotros somos tan pequeños, somos 2 personas nada más que cumplimos las labores de todas las áreas. Entonces aquí somos desde domiciliarios hasta cocineros. Exacto, don Andrés. Háganos una breve descripción, digamos, usted qué función cumple dentro de su empresa y la otra persona o su socio, qué función cumple en su empresa. Bueno, acá digamos que lo dividimos en 2 partes. Hay una función que es la parte de procesos de producción y hay otra parte que es de procesos de comercialización, ¿sí? Ambas personas cumplimos roles en las dos funciones. Y bueno, si ya me pongo a leer las funciones, digamos que me extiendo, pero a lo que quería ir es a eso, ¿no? En una empresa como la que nosotros tenemos, que aún no es empresa, tenemos esa dificultad. Hay que cumplir todos los roles, todos los cargos y todas las funciones con poco personal. Muy bien, Andrés. Muy bien por esa información de su manual de funciones. Otra persona, otra empresa que se arriesgue a decir qué función cumple usted y sus otros socios o empleados. No sé si el periódico Nueva Región, de pronto si tienen dos Bueno, pues socios. gracias. Pues básicamente aquí en organigrama está constituido en una persona que maneja la parte operativa o el apoyo operativo y la gerencia. Básicamente es esto, es lo que tenemos acá. Pues las funciones son las funciones del director, que soy yo, es pues hacer la gestión comercial, hacer la parte administrativa, la parte financiera y las funciones básicas a nivel general, ¿no? Sin entrar en tanto detalle. Y la persona que maneja la parte de operaciones es la que se encarga de hacer publicaciones, de pronto asistir a área de ser necesario. Cuando hay transmisiones en vivo, pues en la parte de cámaras, de la parte logística operativa. Y otra de las funciones que yo tengo es la parte investigativa, que es la más delicada en cuanto a notas, cuando hay que hacer investigación de notas, que es la parte más delicada. Muy bien. ¿Alguien más? Ya como para terminar.